Ya son las 6 de la mañana con 46 minutos. Profesor Cabrera, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Florenta Miranda. Buenos días a los amigos oyentes de Panamá en directo y de la típica. La mañana brillante, despejada, transparente, igual que el país. Un país tranquilo, como que se andan matando los de ISIS, según ustedes. A mí lo que me sorprende de ustedes dos es que han llevado un proceso de deshumanización que se alegran por la muerte del tipo. Oiga, ¿Quién se alegra? Yo no me alegro, pero tampoco Flor me da siempre se dolor. alegra por la muerte de Yo ese tipo de no, profe, personajes. no me alegro, pero no me da dolor. Voy a ponerme a llorar porque se muera un terrorista de ISIS que se la pasa matando gente. es un ser humano. ¿Va a ponerme triste? No, profesor, no sea ridículo. No está ridículo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Yo No, triste si le pasa algo a usted, si le pasa algo a Gonzalo, a nuestros oyentes, pero a un terrorista de ISIS. No, hombre. respeto la vida. Yo respeto la vida. Ah, bien, yo también respeto la vida, pero no me voy a poner a llorar porque le pase algo a un terrorista de esos de ISIS o de lo que no Porque son. ellos no lloran cuando matan. Es el razonamiento suyo. La gente, pero la gente es horrible. Flor sí estuvo a favor de lo que hizo Bukele con las tumbas y las lápidas de los pandilleros. Ay, ella estaban muertos. Mire eso. Lo que hizo, no me acuerdo de lo que hizo. Ay, que mandó a tumbar todos los símbolos Las de las lápidas. maras, para no darle como más protagonismo a los miembros de estas organizaciones terroristas que también hay en El Salvador. Entonces, Gonzalo ha sufrido eso. Organizaciones ¡Ah! terroristas. Ha Son sufrido por eso. terroristas, son gente que matan a otra gente, que no les importa. Usted se ve ese discurso de Bukele como cala en redes sociales. Está bien, señor Gonzalo, buenos días. Buenos días, profesor. Y la joven Melissa se fue. No, señor, buenos días, aquí ando. Ahí está la Cholita, mírala, qué bonita. Total. La chica lovely. Fueron muy saludados ustedes dos, ¿no? Ayer en la vía Argentina, en Cangrejo. Y yo ni me entero cuando me mueven la móvil. Bueno, como ni me llevan ni me invitan. Pero si usted va ahí, yo no sé cuál es su sofoco, si usted está ahí, la gente la saluda. Está bien. Lo pasan por ahí, ese que te dije, el Gonzalo famoso, sí, ese mismo, ay, yo no lo había visto. La gente para y pregunta y lo saluda. Y preguntaron por el trompista. No, es que yo estaba evaluando eso. De pronto, usted sabe que ese material que se usa en la unidad móvil, que lo llaman un microperforado. Sí, señor. Entonces, la cara del trompista la podemos poner en la parte frontal del vehículo. Como no va a molestar para el conductor, no va a molestar porque es microperforado. Poner la cara de trompista en la parte frontal, para que sepan a lo que se van a enfrentar. No, pues. Pero está muy tranquilo en estos días, ¿no? Está muy tranquilo, está muy tranquilo. Es que ha tomado lona, es que ha tomado piso, políticamente hablando. Bueno, Políticamente hablando. porque ha sido derrota tras derrota, ¿no? Así Entonces, es. Entonces abajo el periscopio. sí. Como ha tomado lona últimamente, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, Como en Brasil, como en Brasil, entonces abajo el periscopio. De verdad que le ha ido mal. De terrible. verdad. Sí, sí, sí. Pero le no ha se ido preocupe, mal. Flor, porque a pesar de que le ha ido mal, el señor sigue justificando que todo eso es parte del movimiento del status quo que le quiere robar el Eh, poder a los Para ciudadanos. Él justifica a Putin, ¿no? Él justifica la guerra, dice que lo que pasó en Brasil fue un robo de elecciones, lo que pasó con Donald Trump también. Ahora, mientras eso ocurre, que no recuerdo que lo hayamos comentado acá, Gonzalo, pero la presidenta de Honduras dijo que ella iba a imitar en materia de seguridad pública las acciones de Bukele en El Salvador. Sí, sí. O sea, eso, cuando yo vi esa noticia la semana pasada, me sobrevino, tengo que confesarlo, un nivel de preocupación, porque la verdad sea dicha, la verdad sea dicha, los salvadoreños están felices con Bukele. Se han sentido aliviados, no desde el punto de vista político,
sino desde el punto de vista de seguridad pública. Porque el tema de las maras se había convertido en algo incontrolable en El Salvador. Bueno, más allá de incontrolable, un ente desestabilizador del país. Llega este sujeto Bukele con una agenda de mano dura y aprieta esa mano dura. Después que había supuestamente logrado un acuerdo con las maras, hubo un cortocircuito en el acuerdo y comienza a apretarle el puño a las maras dentro y fuera de las cárceles, y los resultados desde el punto de vista estadístico están allí. Yo no voy a entrar aquí a considerar si Bukele es bueno o es malo o es regular, sino desde el punto de vista de seguridad pública, la estadística está allí desde el punto de vista de resultados. ¿Y por qué me sobrevino entonces una preocupación? Porque el riesgo que hay en países como los nuestros, aquí de la región, del vecindario latinoamericano, de que la población se sienta agobiada por la inseguridad pública y que políticamente los presidentes vean en ese tipo de agenda no solamente una efectividad desde el punto de vista de resultados, sino que lo vean también como una efectividad político-electoral, eso a mí me preocupa. Eso a mí me preocupa. Porque la población, a mí no me gusta usar el concepto de masa, eso a mí me lo enseñaron desde muy joven. Cuando uno habla de gente, no debes hablar de masa. Pero ese gran público, esa gran población, al final de la historia lo que quiere es soluciones. No quiere entrar en debates políticos, ideológicos, filosóficos, del por qué eso es bueno o de por qué esto es malo. Hacia dónde puede ir el país con una agenda como esa. El gran público no atiende a eso. Lamentablemente el gran público lo que termina viendo es resultados. Y si esa mano de hierro cuasi dictatorial al público le gusta y le resuelve, entonces la gente se inclina por esos lados. Y eso me preocupa. Pero eso es América Central, porque en Sudamérica no es así. Ah. ¿Usted cree que las políticas de Gustavo Petro, más hacia la izquierda, ¿usted cree que no convencieron a un electorado? No, que lo siga convenciendo, pero que siga creciendo la inseguridad en Colombia. A ver cómo le va a ir. No, pero por supuesto. A Entonces, ver, eso es a lo que me estoy refiriendo. sí, pero hablemos de otras cosas. Es que la gente se basa en que los salvadoreños están felices porque eso está más seguro. Sí, pero a ver, el señor acaba de perder 75 millones de dólares. Pero si aquí acabamos de perder ciento y tantos ese es millones ese es en el otro PAP. problema. Aquí no Pero nadie ha dicho nada. pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no criticamos eso. Eso no No, pasa. usted puede agotarse criticando todo el tiempo que quiera. Lo que no puede desconocer es que la población aplaude lo que está haciendo. Y si en el camino perdió no sé cuántos millones por el Bitcoin, la gente dice, no sé, de eso yo no sé nada. Yo lo que sé es que puedo transitar libremente. Claro, igual que a la gente le importa un bledo la democracia. Bueno, porque uno, hay poca cultura política en nuestros pueblos, y dos, porque es que la gente quiere soluciones rápidas. La gente quiere soluciones rápidas, la gente no quiere escuchar filosofía de la seguridad. Y más cuando tuvieron tanto tiempo sometidos, ¿no? A una inseguridad, pero asfixiante. Claro. Pero es que no solo es la inseguridad, Flor. Estás hablando de El Sí. Salvador, que es uno de los países más pobres del mundo. O sea, es que el problema de la inseguridad no es solo uno, hay más. A mí bastante me preocupa, yo sé que a Flor no le preocupa eso, a mí bastante me preocupa ¿Qué? que la Asamblea Nacional mayoritaria de Bukele haya cambiado los magistrados que al final fueron los que decidieron que el señor se podía reelegir. A mí eso me preocupa, a mí. No vive en El Salvador. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Cuando tú no puedes salir de tu casa porque las maras te marcan territorio y si aquí nadie se mueve, Lo que les ¿tiene digo. eso que ver? A ver, el hecho de que yo esté en contra de la posición de
toda la estructura para que el señor busque la reelección significa que, ¿por qué? Porque no vive en El Salvador. ¿Qué tiene que ver eso? Porque es muy cómodo hacer ese análisis desde acá, porque no estás viviendo esa realidad. Porque lo viví en Venezuela. No, señor. Pero a ese nivel. A ver, el nivel de fanatismo, Perdóname, el nivel de fanatismo que había en Venezuela con Hugo Chávez es igual que el que hay con Nayib Bukele. Señor Gonzalo Lázaro, Venezuela no pasó por una guerra civil interna, que sí pasaron los salvadoreños. No estás observando ese sutil detalle. Ese es un pueblo que vivió, y además como un país pequeñísimo, pero con mucha población, que es lo contrario de Honduras, que es más extenso y con poca población. El Salvador vivió una guerra interna, una guerra civil, de guerrillas en los cerros, los aviones bombardeando los cerros, el ejército. O sea, ese es un pueblo muy sufrido. Es un pueblo que tiene 30, 40 años de sufrimiento. Y no le vamos a sumar los anteriores. De la especie de latifundio que había allí y de que te vendían la finca con toda gente adentro. No se le oye, no se le escucha. ¿Eso justifica lo que le estoy diciendo? No, yo lo que estoy diciendo okay. es que hay que entender al pueblo. No estoy diciendo que hay que justificar nada. Yo no soy quien para justificar lo que pasa en El Salvador. Lo que estoy diciendo es que hay que ver la perspectiva histórica de qué pasó en ese país, un país altamente industrializado, hecho sea de paso en las décadas de los 70, 60 y 70. Pero un país de unas injusticias terribles, de golpes de Estado, de luchas fratricidas, ¿no? Entonces, hay que entender, y luego de todo eso, termina la guerrilla, se pacifica el país y empieza el fenómeno de las maras. Entonces, es una población que no ha tenido tranquilidad. Entonces, este sujeto, que es un autoritario, pero que la gente dice, oye, por fin ya yo puedo transitar por la calle de mi país. Yo puedo salir al parque de mi casa. Lo que han vivido es tan terrible que no les importa que sea un autoritario el que llegó a solucionar el problema de la inseguridad. Yo no es que aplauda eso, Gonzalo, lo aplauden los salvadoreños. No, pero Flor, pero usted justifica. Ellos están tranquilos. Usted dice, sí. Usted dijo en este programa que usted volvería a votar. Quita Bukele y que sigan las maras allá, pues. No es quitar a Bukele y que sigan las maras, Flor. No. Aquí lo que no se puede utilizar un resultado o un buen resultado de una política para usted decir, bueno, es que el pueblo, como el pueblo me quiere, yo me reelijo y hago toda la maroma. ¿Qué sería? Dime qué sería. El presidente López Obrador tiene 60% de aprobación. Y el señor dijo, no voy a buscar la reelección porque la Constitución no me lo permite. No la puede buscar, exactamente. Por eso bueno, pero discúlpeme, a ver, la Constitución de El Salvador, y usted y yo lo sabemos, no permite la reelección, y el Tribunal Supremo de Justicia dijo, bueno. Con Álvaro Uribe y no hizo todo lo que hizo en Colombia. Por supuesto. ¿Y qué le dijeron? Pero logró una reelección, y cuando iba para el tercero fue cuando le echaron para atrás. Exactamente. Pero lo intentó. Y está mal. Y está mal. Pero claro que está mal. Pero lo que no puede es obviar lo que las aspiraciones de la población. Así podríamos llegar a la conclusión que la población está equivocada. Sí. Pero eso es el análisis que hacemos desde acá, porque no estamos viendo aquella realidad. Por supuesto. El tema es que lo que a mí me preocupa, yo creo que a la gente no le preocupa eso, es que llega un punto en donde la democracia, las instituciones fuertes desaparecen. Y bueno, entonces así pasó, no sé si en Panamá, pero en Venezuela, a diferencia del background político que había, es que, bueno, fue la Asamblea, el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral, todas las organizaciones o entes del Estado coartados por el Ejecutivo, y al final van 25 años, 22, 23 años. O sea, a eso me refiero. Yo creo que la democracia está por encima de cualquier cosa. Claro, ellos también. Pero eso, Gonzalo, lamentablemente, se analiza en la comodidad de la casa cuando tienes una serie de necesidades resueltas. Cuando ese denominado pueblo no tiene sus necesidades resueltas, va a mirar hacia donde ese pueblo cree que le va a resolver sus necesidades. América Latina entonces nunca va a pensar en la democracia. Los venezolanos aplaudieron a Chávez. ¿Por qué?
porque ya asqueados y hastiados, las dos cosas, de los niveles de corrupción de Copey y de Adecos, dijeron, oye, ya, ¿hasta cuándo? Que es lo que yo le digo a muchos panameños que se miren en ese espejo, porque hacia allá vamos caminando. Los niveles impresionantes de corrupción de la clase política panameña están armando el escenario para que, no en el 2024, pero vaya usted a saber si en el 2029 o más adelante ocurre el mismo fenómeno. Porque además, los fenómenos políticos en Latinoamérica son muy parecidos. Son muy parecidos. Pero si tú tienes, ¿de qué le valieron? Dirán ellos, no lo digo yo. ¿De qué nos valió terminar la guerra, entrar a la democracia, elecciones cada, no sé cuántos años tienen ellos, creo que 5? ¿Y qué hubo de diferencia entre Arena y el Farabundo Martí? ¿Qué hubo de diferencia para ese pueblo salvadoreño? 0 carrera, 0 hit, 0 error. Mientras eso ocurría, donde no había diferencia desde el punto de vista de solución a los problemas del pueblo, como invocan los políticos, por parte de Arena ni por parte de Farabundo Martí, el fenómeno social de las maras seguía creciendo hasta llegar a un punto ya insostenible. Por supuesto. Y está muy bien que las políticas que las políticas se implementen. Yo creo que el régimen de excepción, más allá de que el resultado, creo yo que un país no puede vivir con un régimen de excepción durante 6 meses. Por supuesto que no. Bueno, pero en El Salvador va y Flor, y así como Flor, mucha gente piensa así. Bueno, pero Ay, va a dar Dios mío. resultado. No, Ahora yo soy la pero culpable de lo que pasa en El Salvador. no, es que no. Mucha gente piensa como usted, Flor. Mucha gente piensa como usted. A usted el régimen de excepción no le molesta. Yo creo que el régimen de excepción se tiene que utilizar, pero no Yo por lo que tanto veo es tiempo. que los salvadoreños se sienten Estamos, seguros cada vez usted que dijo se aquí, extiende el régimen de excepción. usted está a Están más favor del régimen de tranquilos. excepción. Usted está a favor de eso y lo dijo en este programa y dijo que Ajá, sí, votaría de nosotros sí, esto. sí, sí, porque Por yo eso. veo a los salvadoreños cómo se sienten, cómo Muy están. bien, Es muy otra bien, cosa. Son las muy 7:03. bien. Tenemos que ir al minuto informativo. María, Melissa. Usted se informa primero, a la hora, en directo. Ya son las 7:03 de la mañana. El servicio informativo llega gracias a Ópticas Usay Arango. Nacionales. Y el precandidato presidencial por la libre postulación, Francisco Carreira, presentó ante la Fiscalía General Electoral una segunda denuncia por supuestas anomalías detectadas en el sistema de registro de firmas del Tribunal Electoral. Carreira había denunciado ya el proceso en el mes de octubre por supuestos errores y vulnerabilidades en la app, pero este miércoles volvió a la Fiscalía acompañado de abogados y activistas para asentar una nueva irregularidad. Encontraron 277 firmas tomadas en 3 días con una aplicación en Bocas del Toro, en donde no tenían activistas con aplicación. Son activistas que no son nuestros, son de una precandidata presidencial que no voy a nombrar, dijo Carreira. Internacionales. Las autoridades de China han levantado parcialmente las restricciones contra el COVID-19 impuestas en varias zonas de las ciudades de Cantón y Shanghái, a pesar del alto número de contagios y tras las fuertes protestas registradas en diversos puntos del país, precisamente contra la política de COVID-0 del gobierno. Algunos distritos de la ciudad de Cantón se podrán beneficiar del levantamiento de algunas de las medidas más restrictivas contra la COVID-19, como han informado las autoridades locales, que han hablado de un inminente levantamiento de los confinamientos. Ya son las 7:05 de la mañana. El servicio informativo llegó gracias a Ópticas Osayarán. En 60 minutos, una nueva actualización, a la hora, en directo.
Ya son las 7 de la mañana con 5 minutos, profesor, y antes de que usted pueda avanzar con otros temas, permítame leer comentarios de los oyentes. Aquí dice un oyente, mano dura de verdad y no como acá en Panamá, que 54 meses de prisión pueden ser cambiados por $300 pagaderos a un año, lo que se traduce en 84 centavos por día. Una verdadera burla, a menos que me justifiquen lo contrario. Otro oyente, para Gonzalo, dice, tiene toda la razón. O están de acuerdo o no con la forma de Bukele. La felicidad del pueblo no significa que Bukele no sea un autoritario. Gonzalo, hoy estás monstruo. Mira, para que no digas que no leo los mensajes de los oyentes que te apoyan en tu No, planteamiento. pues, son muy pocos. Oiga, y felicidades a todos los maestros, a los buenos maestros en su día. Hoy es el Día del Maestro en Panamá, una celebración importante. Mire esta barbaridad de mensajes, porque es una barbaridad. A ver. Me lo envían con copia al profesor, ¿no? Para que Gonzalo se ilustre antes de opinar. ¿Qué es más importante? ¿75 millones de dólares? Que no importa, ¿no? Para uno de los países más pobres del mundo. Eso no pasa nada. O miles de muertos. Es que increíble cómo en América Latina o escogemos de una cosa u otra cosa. No se pueden hacer las dos cosas completas. Pero sí, pero pregunta, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Las dos cosas son importantes, Flor, porque usted sabe lo que puede hacer. Hace un rato usted me reclamaba porque yo decía que no me importaba la vida del terrorista que mataron Flor, allá. las dos cosas son importantes. De verdad que usted no puede separar como gobierno y no puede decir, usted aquí se queja en este programa a diario de los casos de corrupción. Sí, claro. Pero me parece extraño que usted diga, bueno, que como el señor apuesta el Bitcoin usando el Estado, porque eso es apostar básicamente. Bueno, pero aquí también son 75 millones. He cuestionado eso, Gonzalo, y me pregunto, o sea, ¿cuál es la insistencia de Bukele con el tema del Bitcoin? Bueno, no me pueden poner ahora una balanza. No, ¿qué importa más? Todo importa, porque esa plata que se perdió, se pudo haber utilizado para construir hospitales, casas, etcétera, etcétera. Pero si no le damos importancia a eso, pues está bien, no pasa nada. No, porque si se matan un poco de gente que matan las maras, no van a necesitar ni las gasas ni las culitas. No se preocupe, ¿no? Que roben, que se pierdan, eso no pasa nada, por favor. No nos quedemos en Dígale Panamá. a Gonzalo que si él está de acuerdo con el régimen de emergencia que tenemos en Panamá por más de 2 años. Tampoco. Nadie dice nada y Tampoco. nadie en el exterior se pone a criticar eso y debe ser tan deplorable como el régimen de excepción del Salvador. Bueno, de hecho aquí no hemos hablado. Tantas veces se pueda, le hemos consultado y cuestionado a la gente del gobierno de por qué todavía tenemos un régimen, un estado de emergencia. Por otro lado, dice, el trumpismo en Estados Unidos está bien producto del asco que tiene la población. Un bipartidismo absurdo que no le ha llevado respuestas. Que la medicina sea peor que el mal, eso es otro tema, pero es producto del hastío de la población, de ver a 2 partidos que no operan. Ver a los fascistas en el gobierno de Italia también es producto de lo mismo. Dice este oyente que es un fenómeno mundial. Es un fenómeno político que ocurre en el mundo, Flor, y sobre todo en el mundo democrático. En el mundo autoritario eso no ocurre. Porque efectivamente la gente quiere que si te dieron el voto con tu discurso, con tu propuesta, la gente quiere soluciones. Y entonces, ¿qué pasa? Cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, dependiendo del país, la gente va a las urnas y termina siendo más de lo mismo. Y no ve resultados. Entonces aparecen los Mesías, aparecen los Chávez, ¿no? Aparecen los Fidel Castro, aparecen los Daniel Ortega, entonces ya aparecen los Bukele. Felizmente ya va a desaparecer Bolsonaro. Pero entonces vienen y se atornillan, porque el problema, lo malo no es que ganen las elecciones o que el pueblo los apoye en una revolución. Lo malo es que después se atornillan el poder y entonces la cosa deriva en una dictadura. ¿Pero por qué? Porque la gente al final lo que quiere escuchar es soluciones. ¿Qué habla Flor? Que está, no se le oye.
Digo que felizmente usted dice que va a desaparecer en Brasil Bolsonaro, pero regresa Lula, envuelto en el escándalo más grande de corrupción. Lula es un corrupto. ¿Cómo estamos, no? Sí, pero Lula es un corrupto ladrón, efectivamente lo es. Ojo, pero no tiene proclividad al autoritarismo. La verdad se ha dicho, del análisis político. Es un corrupto a rabiar, lo es, indiscutiblemente. Pero cuando uno analiza o ha visto el accionar de Lula da Silva en los 2 periodos que fue presidente, no puede decir que tiene una proclividad al autoritarismo. Sería injusto decir eso. Es justo, es un corrupto, eso sí. Y si a ver vamos, no sin justificarlo ni defenderlo, porque realmente estuvo involucrado en el mayor caso de corrupción de América Latina, Floro, pues lo que es bueno para el bravo es bueno para la pava. Si usted aplaude lo que dijo la Corte en El Salvador para que el señor se reelija, el señor Nayib Bukele, lo que pasó en Brasil fue lo mismo. La Corte Suprema de Justicia desestimó todos los cargos en contra de Lula da Silva diciendo el señor y ahí está. Fue inocente. Ahí está este presidente. Y entonces. Bueno. No, le estoy diciendo, la posición de las Cortes, ¿no? En América Latina también, que juegan un papel fundamental. No, a Bolsonaro felizmente se le acabó la cancha, pero él en cualquier momento hacía más uso del ejército para justificar mantenerse en el poder. Pero bueno, así anda la población, y mientras la población sea más inculta políticamente hablando, pues estos fenómenos políticos los vamos a seguir viendo. ¿A quién se le hubiera podido ocurrir que en Estados Unidos la gente, 1, votara por Trump, y 2, que desde la Casa Blanca se urdiera una trama para dar un golpe de Estado? ¿A quién se le hubiera podido ocurrir? Sí. Y menos aún que había sectores de la población de ese país apoyando lo que el señor Trump hacía. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Tal como dice el profesor, que la historia política en Latinoamérica se repite al paso que vamos en Panamá a nivel de justicia, vamos a repetir la historia de Brasil. ¿Cuál de todas fue? No sé. Me imagino que se referirá al presidente Martinelli. No sé. Bueno, por ahí vamos, ¿no? Según las encuestas que él publica, él tiene una altísima intención de votos, dicen. Entonces, bueno, pues, robó pero hizo, dicen algunos. Bueno, pero sí, yo les he contado a ustedes que cuando vino esa cumbre de presidentes, que estábamos allá donde le iban a robar la plata a Flor, los periodistas que vinieron de México dicen, pero yo no sé ustedes de qué se quejan. Por lo menos aquí roban, pero hacen, pero en México roban y no hacen. Le digo, pero óyeme, pero eso no es el razonamiento correcto. Eso es lo que no debe ocurrir, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Pero bueno. Oiga, me adhiero, Flora. Las felicitaciones a los buenos educadores en el país. A los malos no, a esos infelices no. A los que son malos no me interesa felicitar. Pero a los que son buenos sí. Hoy es el Día del Maestro. 1 de diciembre, Día del Maestro. Oye, hasta esa tradición se ha perdido, Flor. Debería ser como la celebración una de las celebraciones más importantes, ¿no?, del país. Se intentó hacer eso por 5 años y se hizo. Se le destacó al docente. Ah, bueno, sí, que había un gran concurso. Un concurso importante, sí. Y hasta carros se ganaban y demás. Todos se llevaban un auto. Yo creo que esa tradición, yo soy de los que creo, Flor y Gonzalo, mejor dicho, yo soy de los que no creo en eso y que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no creo en eso. Yo creo que cualquier tiempo pasado es el tiempo pasado y a cada uno le tocó vivir su tiempo. Pero no por eso yo voy a decir que yo quisiera que volvieran los tiempos pasados para la nueva generación, porque eso no se corresponde con una realidad. Pero yo atribuyo que el 1 de diciembre, Día del Maestro en este país, que antes se celebraba con muchos fuegos artificiales, y me refiero a muchas, a mí me tocó, tanto como estudiante como profesor, que llegara el 1 de diciembre y había muchos actos y había mucha recordación y mucha reivindicación a la labor del educador. Hoy casi que pasa inadvertido. ¿Pero por qué pasa inadvertido?
esa pregunta o la respuesta a esa pregunta es la misma a por qué el sistema anda mal. Sería fácil y cómodo responsabilizar a los políticos que han gobernado cada 5 años en este país. Eso sería fácil, rápido y cómodo. Pero no puedes excluir de la responsabilidad en la respuesta a los propios educadores. En la respuesta de cómo anda el sistema educativo, en la respuesta de por qué el 1 de diciembre no se celebra con tanta exaltación como ocurría en el pasado. Sí, fácil y rápidamente le podemos echar la culpa a los gobiernos de turno. Pero no vas a poder excluir del análisis la responsabilidad de los educadores. Mire, yo le comentaba esto día a unos muchachos. Yo recuerdo todavía a mis profesores, y no solamente los del Colegio de La Salle, los de las otras escuelas también, públicas y privadas, desfilando el 3 y 4 de noviembre de saco y corbata. Sí. Y las profesoras y las maestras ni hablar, con sus mejores vestidos. Yo no estoy diciendo que, tampoco creo en eso de que el hábito hace el monje, cuidado, tampoco creo en eso. Pero es que había como un celo profesional de los profesionales de la educación de proyectar una imagen. Y todavía a principios de la década de los 70, tú veías en este país a los profesores y a las profesoras y a las maestras y los maestros desfilando con sus estudiantes, que para alguien puede llamar y decir, mira, eso es una tontería, porque qué valía que se vistieran bien. No, pero es que la idea de vestirse demasiado bien para el desfile no solamente era el tema de honrar a la patria, era el tema de proyectar una imagen como profesionales. Eso lo encontramos hoy en día. O sea, celo profesional. El educador es un profesional, como lo es el periodista, como lo es el médico, como es el arquitecto, el ingeniero, cualquier otro, es una profesión. Pero en una profesión tú puedes tener, el hermano Marco nos enseñaba en la escuela, el cartón no te hace a ti, él se refería al título de la universidad. El cartón no te hace así, no te hace a ti. Tú haces el cartón. Claro. Tú haces el cartón no te hace a ti. El que tú hayas tenido el título universitario no te reviste de nada. Nada más dice que tú en tantos años has adquirido una cantidad de conocimiento. Eso es lo que dice el diploma o el cartón, como decía el hermano Marco. Pero yo sí percibo que el educador de nuestro país, yo no voy a decir que es igual, mejor o peor, yo no voy a caer en eso, pero el celo profesional lo ha perdido. Ha sido muy bueno y muy efectivo en huelgas, en paralizaciones, en exigencias de salario, cosa con la que yo siempre estaré de acuerdo, aunque ya el tema del salario no es tema, porque ya están muy bien pagados, muy bien no, pero están bien pagados. Pero no hay una proyección de imagen de un profesional como lo es el profesional de la educación. Y que sería el profesional más importante, profesor, porque si no, ¿cómo forma el resto de los profesionales? Así es, así mismo es. Y bueno, también por otro lado, los dirigentes políticos cuando llegan a gobernar que tampoco ayudan, ¿no? Aquí le mandan saludos. Felicidades para mi querido profesor. Asumo que es usted. Me imagino. Dice que aprendió mucho con usted. ¿Quién es el ministro? No sé. Abonge. Ay, entonces aprendió más mal. Aprendió terrible entonces. No, de mí no puedo aprender porque yo no tenía nada que ver con temas. Los profesores daban clase con saco y corbata, hablaban y se comportaban como profesionales. De hecho, tenían toda la autoridad, profe, sobre esos estudiantes mal portados y los papás tranquilitos. Ahora vaya un profesor a ponerle orden a un estudiante, va la mamá, el papá y les pegan al maestro. Pero es que también, bueno, ellos se han buscado muchos de ellos esa situación, ¿no? Por la forma de cómo se comportan algunos docentes, que no es la más adecuada. ¿Qué decimos de los que son los que están dirigiendo los miles de sindicatos que hay en educación? Están preocupados por ir a Cuba, a Costa Rica, a Venezuela. ¿Y qué es lo que van a hacer?
¿Por qué se habla tanto que van a Cuba, Flor? Yo nunca he entendido No eso. es que se habla tanto, van mucho a Cuba. Muchas de sus Está registrado, ¿no? capacitaciones se hacen allá en Cuba. Pero ¿y qué es lo que se puede capacitar en Cuba, un educador panameño? No sé, pero hay que preguntarles a ellos, a los dirigentes. Gonzalo, usted que ha ido a Cuba, ¿qué se puede capacitar? No, yo nunca he ido, nunca he ido. ¿No has ido a Cuba? No, señora. Mira, este ciudadano del mundo, qué raro que no ha Ay, ido no, a Cuba. no. ¿Cómo no vas a haber ido a Cuba, hombre? No, no he ido. No he ido. Pero no ha ido por un problema de principio o por un problema de... No me llama la atención. No le y no, No. no, No. no, ahí tienes que ir, Gonzalo. Ahora sí, vámonos de aquí. Vas a, bueno, yo creo pues, que vas a recibir, vas a tener allá cuando estés una sensación agridulce, Bueno, pero sí hay hay que que decirlo. vivirlo. Hay que decirlo. Dicen algunos que la educación cubana es muy buena. Sí, estamos buscando a dónde, pero no la encontramos. Mire, si la educación cubana fuera buena, señor Gonzalo Lázaro, bueno, porque hay que preguntar a qué se refiere esa expresión de que la educación es buena, ¿en qué? Si la educación cubana fuera buena, hace rato el régimen cubano hubiera sucumbido. ¿No le parece? No le oigo. ¿Usted cree? Claro, porque a mayor educación, mayor interiorización del individuo, hombre, vamos a decir, oye, esto no está bien. ¿O por qué se da la Revolución Francesa si queremos ir más para atrás? Con las armas. ¿Pero Bueno, por qué? No. Las armas, claro que las armas juegan un papel en una revolución. Eso es así, feliz o lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque esto no es a lo loco. ¿Por claro. qué se dan las revoluciones? ¿Por qué se dan las independencias? ¿Por qué se dan las emancipaciones? Porque hay un grupo dentro de la sociedad que dice, oye, esto no está bien, pero es un grupo que ha estudiado un poco más. Es un grupo que hace un análisis y dice, oye, esto no está bien, esto hay que cambiarlo. Claro, pero ahí vamos al mismo ejemplo de Estados Unidos tiene de las mejores universidades del planeta y del mejor sistema educativo del planeta. Y ahí está, escogieron a Donald Trump. A ver, yo... Porque por una razón muy simple, estás hablando de un país de ¿qué? 200 y tantos millones de habitantes. 300 millones de habitantes. Bueno, toda esa gente no entra al mejor sistema de educación que hay. Toda esa gente no entra al mejor sistema porque ese razonamiento suyo que es muy latinoamericano, de nosotros latinoamericanos, que todo el que termina el bachillerato tiene que ir a la universidad. Eso es mentira. Eso es mentira. No todo el que, no todo el que termina la escuela tiene una universidad. Eso es mentira. Porque el país necesita otro tipo de gente en otro tipo de áreas, no exclusivamente en el área profesional. Pero no todos los gringos acceden a esas universidades. Entonces ahí tiene la diferencia. Bueno, pero en la elección de Trump, cuidado, en la elección de Trump, quienes más marcaron la diferencia fueron los estados de menos población. Sí, por supuesto. Y menos educación. Exactamente. Y los más radicales con menos educación. Entonces. Bueno, yo le digo lo que dice la UNESCO, ¿no? Yo no sé si usted le cree a la UNESCO o no. No, dependiendo de cosas a las que le hago caso a la UNESCO. Ah, bueno. No, pero está bien, no se preocupe. No soy de ojos cerrados. Usted cree a ciega en la CIDH. Yo no, por ejemplo. Yo creo en el multilateralismo. Me parece que está agotado, pero creo en él. Dijo en el 2018 que Cuba era un ejemplo mundial de buenas prácticas de educación para el desarrollo sostenible. Cuba tiene un índice de desarrollo de la educación para todos muy elevado, incluso si se compara con países desarrollados. El índice considera la calidad, la primera infancia, la primaria, los jóvenes, la alfabetización y la paridad. A ver, Cuba pudo mostrar el trofeo de 0% de analfabetismo en la década de los 70, si mal no recuerdo. Sí, señor. 0% de analfabetismo. Bien, ganchito. Cuba tiene, dicen algunos, que tiene un buen sistema de salud desde el punto de vista científico o de investigación. Ganchito. Pero yo aprendí, incluso desde el bachillerato, que hay una cosa que se llama educación integral, en donde tú, sí, que es importante que el muchacho sepa sumar, restar, multiplicar, dividir, que sepa hablar bien, que sepa el buen uso del idioma, que conozca, pero cuando ya dice, bueno, ya sabe matemáticas, ya sabe hablar bien, y cuando te aproximas a la formación integral de el ser humano, pero espérate, hasta allá no lo lleves. Que sea buena, que tenga buenas ciencias exactas,
Pero cuando vamos a hablar de ciencias sociales, no, espérate un momento. Ahí no, vamos por parte. Vamos por parte porque no quiero que me forme a un individuo que tenga un juicio crítico. Un individuo que tenga un proceso de valoración de lo que tiene por delante. Un individuo que diga cuán bueno, cuán malo es el sistema en el cual está. Ahí no te metas. Pero Cuba tendrá un buen modelo de educación, 0% de analfabetismo, saben sumar y restar, saben hablar español. ¿Y de lo otro qué? Pero, Porque la gracia es que tú formes a un individuo con juicio crítico. Que tú le entregues a la sociedad todos los años, cuando se gradúan de ese bachillerato, una cantidad de hombres y mujeres con una visión lo más universal posible. Por supuesto. Eso no pero ocurre. y al final salen demasiado bien preparados, algunos que casi que pueden ir a la NASA, pero cuando usted llega a Cuba, Gonzalo, se encuentra con esa gente muy bien preparada, sabe mucho de lo que estudió, pero ¿dónde ejercen su profesión? ¿Tienen que matar puercos para vender carne de puerco? ¿O tienen que transportar turistas? Porque, ¿qué hacen? O lo ves cuando Gonzalo tenga la oportunidad de ir, cuando vas a La Habana. A mí, yo que soy un enamorado de esa ciudad de La Habana, y tú estás ahí en una esquina, en un restaurante o en un parque y te sientas ahí y te llegan 3, 4 personas y te tocan todas las músicas. En cada esquina hay talento, así es. Altamente profesionales de la música. Uh-huh. Altamente profesionales de la música. Y tú dices, oye, ¿esto qué es? ¿Cuánto talento? Altamente profesionales de la música y una chica que ahí le preguntamos cuánto, oye, ¿y cuánto cobra? $10 al mes. Con un talento impresionante. No, vamos a ir a Cuba, Gonzalo, vamos a llevarlo. No, por favor. Ahora, para si mí un quiere placer. ir, ¿no? Porque si usted no quiere ir, ni modo. No, vamos, un placer, un placer. Ahora, yo voy Pero algo, a ver, yo no estoy de acuerdo con el régimen cubano, pero ni más faltaba, ni cerca. Pero algo debe estar pasando en Cuba desde hace mucho tiempo, que por ejemplo en el deporte son una potencia. Eran una potencia. Eran. Eran una potencia. Ya no. Bueno, a ver, no es que no han dejado de obtener medallas, pero ya no es la potencia que fue en el pasado. Ya no lo es. O sea, Bueno, es que cuando salen del país los atletas se quedan por allá. no. Quieren regresar. Incluyendo, como ellos llaman, los gusanos, incluyendo los gusanos, la gusanera, como despectivamente les llamó Fidel Castro, los que se fueron o se salían. Es que ellos tienen ahora otras situaciones más apremiantes. ¿Por qué se constituyeron en una potencia olímpica? Porque era una forma de demostrar que el régimen podía producir esos, llamémoslo así, fenómenos deportivos que dieron medallas olímpicas y medallas panamericanas y centroamericanas y del Caribe y etcétera. Pero hoy por hoy, es más, en la última Olimpiada, ¿cuál fue la última Olimpiada que hubo? La de Brasil, Tokio, ¿no? la de Ah, la de Tokio, la de Tokio. Tokio. Bueno, ahí eso fue muy irregular por lo de Por la pandemia. Pero la de Brasil, ya tú no veías a Cuba en el medallero, pero ya no lo veías punteando en el medallero. Pero en los Panamericanos de Lima sacaron más medallas que los de Toronto, que fueron 4 años atrás. O sea, yo no restaría importancia a la potencia que es Cuba a nivel deportivo, ¿no? Yo no lo he restado, yo digo que ya no es tan potencia como lo fue en el pasado. En el pasado, Y no hablemos del béisbol. En el pasado no me jodas. En el pasado, bueno, en el béisbol han tenido sus altas y sus bajas, cuidado. Sí. En el béisbol han tenido sus altas y sus bajas. Pero, por ejemplo, Cuba exhibe medallas, las contradicciones de Panamá, ¿no? Cuba exhibe medallas olímpicas en boxeo y Panamá ni una, ni de bronce. Ni una. Con más de 30 campeones mundiales. Tiene más de 30 campeones de boxeo en el mundial. ¿Cómo me explicas eso? Bueno, porque en Cuba hay una planificación, hay de todo, y acá en Panamá no. Pero bien. Ahora, le advierto desde ahora, si yo lo llevo o lo mando a Cuba, es a La Habana. Yo a Varadero no voy. Ahora, si usted quiere ir a Varadero, usted puede ir, por supuesto. Yo no fui a Varadero, yo fui a La Habana. Lléveme donde usted quiera. Yo no quiero a Varadero. No, es que dice que hay hoteles y todo lo demás, pero eso es playa, ¿no? Que es una playa lindísima. Bueno, todas las playas del Caribe son espectaculares. Pero a mí me gusta tanto La Habana que yo no tengo nada que buscar a Varadero. La Habana es un evento. Es un verdadero evento.
Bueno, oiga, por estar hablando Yo quiero ir a la República Dominicana, déjeme decirle. Me llama Ya. mucho la atención. ¿No has ido? No he ido. No he ido, pero me dice que el desarrollo turístico que está teniendo República Dominicana Sí, impresionante. con Luis Abinader, su presidente, es impresionante. Y tenemos cumbre el año que viene, profesor, así que anótelo. Cumbre en marzo, cumbre iberoamericana de presidentes. Pero usted dice que eso ya es anacrónico, ¿no? No, yo no he dicho eso. Usted dice, ¡ah! Me está pidiendo que lo Anacrónico. mande, profe. Anacrónico. ¿Quién le ha dicho que esa cumbre, que Biden, lo de Biden fue un fracaso? Esa cumbre no tiene nada que Bueno, ver. pero fue fracaso porque no fue Cuba, Nicaragua, Venezuela. La vaina, ¿por qué no fueron ellos? Fue un fracaso. Ustedes no fueron. Bueno, por Dios. Te vas a sentar a hablar con el representante de Guaidó. Mire esto. Usted dijo que esa cumbre ya ni rajan ni prestan el hacha. Ni rajan ni prestan el hacha, usted lo dijo. Que la única cumbre que había tenido alguna trascendencia fue la que hubo en Panamá. Pero por favor. Uf. Por lo demás. Pero bueno, pero aquella es cumbre de iberoamericana. La de Biden era de las Américas, ¿no? Sí, exactamente. Esa de iberoamericana que fomentó España. Exactamente. O sea, vamos a tener a Pedro Sánchez por estos lados. Se salvó la patria. Bueno, pero eso es el otro año. Eso es el otro año, marzo del otro año. Hay elecciones en España. Sí, pero no sé, no creo que sean en marzo. No sé si son en marzo. Porque hasta ahora Pedro Sánchez tiene un pie afuera. Sí, señor. Son el 28 de mayo las elecciones. O sea, tendrá chance de ir a la cumbre iberoamericana. Y tenemos elecciones en Argentina también el año que viene. O sea que 2023-2024 va a ser un año electoralmente muy movido, ¿no? Lo del 2024 va a ser movidísimo, ¿no? Elecciones en México, elecciones en Panamá, Y en Venezuela, ¿no? en Venezuela, exactamente. Sí. 7:33. Melissa, ya está nuestro invitado. Sí, ya está conectado nuestro invitado, ya está con nosotros Álvaro Uribe. Espérese, antes de hablar con el pariente. Espérese, yo soy Cabrera Uribe, Melissa, no me mire así. Yo no he dicho nada, Pero yo le estoy viendo la cara de estoy incredulidad. sonriendo Claro, porque no me cree. por otra cosa. La invitada se llama Álvaro Uribe, ¿no es así? Yo sé que usted es Cabrera Uribe, Igual que el presidente de Colombia que anda por ahí diciendo que somos parientes. correcto. Y yo soy Cabrera Uribe. Oiga, antes de conversar con nuestro invitado, les quiero decir que ayer fui al Merdi Oye, y he quedado bien preocupado. uy. Bien preocupado. ¿Y sabe por qué? Porque cuando me vieron llegar al Merdi me dijeron, oye, escuché las declaraciones de Pedro Meilán en tu programa. Le digo, ajá, sí, fueron interesantes, ¿no? Pero cuando viene entrevista siempre aporta temas para el debate. Sí, bueno, para que sepa que ese tema está más complicado de lo que tú te imaginas. Y más complicado de lo que Pedro Meilán explicó. Digo, pero complicado es porque es un tema complicado, no es un tema fácil. ¿Pero a qué te refieres? Dice, bueno, porque es que ¿ustedes han visto esa comiquita que el personaje de la comiquita en una oreja le habla, en un oído le habla un angelito y en el otro oído le habla... Demonio. Demonio, exacto. Dice que así tienen al presidente Cortizo dentro de su equipo de gobierno. Fíjese esta locura que me dijeron. Y además la fuente es muy buena. Dentro del propio equipo de gobierno del presidente Cortizo, uno son los angelitos. Los angelitos son y dice, oye, hay que negociar, hay que ponerse de acuerdo sobre esto y estos puntos, resolvamos esto y avancemos. Es necesario, hay que darle tranquilidad al país y hay que avanzar en esto. Y los diablicos del otro lado dicen, hey, no hay que negociar nada. Es que ahora entiendo por qué Gonzalo lo planteó, Flor. Parece que él tiene la información, pero no nos la dijo. Los diablicos están fomentando la expropiación. Hasta que llega la pregunta de rigor. ¿Y la plata? Dice, no, ¿para qué necesita la plata? Eso es un acto de fuerza. Nos metemos ahí, vas con una bandera y la siembras. El régimen, pues.
¿Y la plata? No. Pero como me decía la persona, ojalá el problema nada más fuera la plata, que Panamá, como dijo Gonzalo ayer, Panamá no, el Estado panameño no tiene esa plata para tomar esa acción de expropiación porque tiene que indemnizar. Pero dice, ojalá fuera la plata el problema. El problema son las repercusiones que eso genera internacionalmente para el país, no para la empresa, para el país. Y me dice, ¿y los 7,000 empleados que hay ahí qué? ¿Qué va a hacer el gobierno de Panamá en la siguiente quincena? Porque eso es ahora, la otra semana, no, en 2 semanas, ¿no? Ellos dijeron que el 14 de diciembre. Sí. ¿Qué le van a decir al país? No sé. Pero ayer cuando me hicieron el escenario, que no era un escenario ni a favor ni en contra del proyecto, sino me dijeron, mira, en base a lo que escuché, en la realidad por la que atraviesa el gobierno con ese tema, este. Y yo me quedé boquiabierto. Pero bueno, estamos en Panamá. Nunca se le olvide eso. El fondo de ahorro de Panamá perdió 100 y tantos millones de dólares. Y aquí nadie da una explicación. ¿Se ha dado cuenta de eso? Vio la noticia ayer, ¿no? En la prensa. ¿Qué explican, profe? 100 y tantos millones de dólares pierde el fondo de Panamá por el movimiento de los intereses y demás. No hay una explicación. Don Álvaro Uribe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes?